Hola y bienvenidos. En el encuentro de hoy vamos a sumergirnos en uno de los síntomas más comunes y universales y a la vez más enigmáticos de la experiencia humana. Hoy vamos a tratar sobre la fatiga. En la práctica clínica cotidiana, la fatiga es una de las quejas más comunes, pero al mismo tiempo es una de las más difíciles de delimitar con precisión. No es un síntoma puntual como un dolor de cabeza o una indigestión, es un estado difuso que invade todas las esferas de la vida, física, mental, emocional y a veces incluso moral. No se trata solo de estar cansado, sino de no poder reponerse. Es la sensación de que el descanso no alcanza, de que algo se ha desconectado de su fuente de impulso. Desde la medicina china tradicional, este estado no se entiende como un problema aislado, sino como el resultado de un desequilibrio en el flujo y transformación del chi, como el desequilibrio del dinamismo que permite a cada parte del organismo responder, adaptarse y participar en la vida. La fatiga indica que ese dinamismo se ha vuelto insuficiente o torpe, que ya no encontramos la manera de incorporarnos con soltura al día a día. Puede haber un problema en la producción de nuestra vitalidad, pero también en la distribución, en su utilización o en la reconstrucción o conservación. Pero más allá de la clasificación clínica hay algo común en todos los cuadros de fatiga, que la persona siente que no puede responder al mundo. Esa es una sensación que todos hemos percibido, que todos sentimos. Es como si el vínculo que da sentido al movimiento se hubiera debilitado. También podemos verlo como si la relación entre el adentro y el afuera se hubiera vuelto pesada, indiferente o inaccesible. Toda manifestación de vida depende del equilibrio entre las funciones de los sistemas orgánicos, Zangfu, su comunicación entre ellos, dependencia e interdependencia, y su capacidad de adaptación al medio para el desarrollo de un propósito. Por eso, la fatiga puede surgir de múltiples fuentes: debilidad de la transformación digestiva, desajuste en la regulación emocional. Podemos pensar también en el desgaste del almacenamiento, bloqueo del movimiento, estancamiento hemático, disarmonía en los ejes que regulan la relación entre el cuerpo y el entorno. Comprenderla exige atender no solo a los síntomas inmediatos, sino también al modo en que la persona se siente sostenida o abandonada por su fisiología, que se siente abandonada por su entorno, por su ritmo de vida. A lo largo de esta clase abordaremos los principales síndromes que producen fatiga, siguiendo una diferenciación médica estándar. Pero más allá también de los nombres y diagnósticos, me interesa recuperar una idea central. Cuando la fatiga se instala, lo que se pierde no es solo energía, sino la forma en la que nos vinculamos con nosotros mismos y con el mundo. Antes de entrar en los cuadros clínicos y los síndromes que definen la fatiga, es necesario que nos detengamos en algo más hondo. Algo que tal vez no siempre se dice con palabras médicas, pero que está presente en cada diagnóstico, que está presente en cada tratamiento y que está presente en cada conversación con una persona fatigada. Esto está presente porque la fatiga no es solo una cuestión de energía disminuida, no es solo una cuestión de órganos que funcionan mal, es ante todo una forma de pérdida de relación. Una forma de no estar ya del todo en coherencia. Desde la mirada china clásica, la vida no es una sustancia que se posee, ni un recurso tampoco que se consume.
Tenemos que concebirlo como una relación continua entre el cuerpo, el entorno, el tiempo y el sentido para un desarrollo de evolución. Lo que da vitalidad no es solo lo que comemos o respiramos, sino la manera en la que nos implicamos en la vida, en que participamos del mundo, en la que somos tocados por él. La persona está viva en la medida en la que está vinculada. Vinculada al ritmo del día y la noche, al pulso de las estaciones, a la verdad de sus vínculos humanos, a la dirección ética de su actuar, a la sensibilidad del instante. Cuando ese vínculo se debilita, la persona comienza a perder su capacidad de responder. Ya no se siente llamada por lo que le rodea. Cuesta levantarse por la mañana no solo por cansancio, sino porque falta una razón viva que nos convoque. El cuerpo se vuelve más pesado, no porque esté enfermo en sí mismo, sino porque ya no se siente animado por dentro, animado por el mundo. Es como si algo se hubiera apagado. No hay enfermedad definida en muchos casos, pero sí un deterioro de la participación. Hay un deterioro de lo que debería moverse y se calla, lo que debería fluir y se estanca, lo que debería resonar y se queda mudo. Esta desconexión puede comenzar de muchas formas. A veces en el exceso, como por ejemplo cuando tenemos una vida demasiado llena, sin pausa, sin escucha, sin sentido. Y a veces en la pérdida. Un duelo, una traición, un cambio abrupto, algo que nos deja sin lugar. Hay en algunas ocasiones en las que simplemente es la acumulación insonora de días sin presencia, días en los que el cuerpo funciona pero no vibra, en lo que el ánimo está pero no siente, no responde, no canta con lo que vive. La fatiga aparece entonces no solo como un síntoma, sino como una señal profunda de que la relación con el mundo se ha enfriado. La medicina clásica, el chino es simplemente energía, es la expresión viva del encuentro entre las cosas. El chino está en el cuerpo, ni en el aire, sino que ocurre cuando cuerpo respira el aire, cuando el aire respira cuerpo. Aparece cuando el alimento se transforma en gesto, cuando el pensamiento encuentra sentido, cuando el corazón responde al corazón de otro. La fatiga es por eso la experiencia de cuando este chi ya no se mueve, de cuando la vida no logra pasar a través de uno. Lo que sigue durante estos minutos es un recorrido por los distintos síndromes que producen fatiga. Veremos el papel de bazo, del riñón, de corazón, de hígado, de pulmón y hablaremos con claridad clínica porque es necesario diagnosticar con rigor. Pero no olvidemos que detrás de cada síndrome hay una persona que ha dejado de sentirse parte, que ha dejado de sentir que su vida toca algo más allá de sí misma. Y que curar, entonces, no será solo responder a su estado de energía, no será solo reponer su vitalidad, sino volver a encender las relaciones que posee. Tenemos que considerar que no hay una sola fatiga. Aunque compartan síntomas, cada persona la vive desde un lugar distinto, como si el cansancio tomara la forma de la vida que lo ha ido tejiendo. Por eso, en medicina china tradicional, la pregunta nunca es únicamente de qué órgano viene, sino también qué historia la ha traído hasta aquí, qué ritmo se ha interrumpido, qué llamada dejó de escucharse. Tenemos que pensar que la etiología de la fatiga es compleja porque no se reduce a una causa única. Siempre hay una acumulación de factores, una especie de espiral en la que el cuerpo y la vida se van alejando poco a poco de su centro. A veces el origen es un exceso sostenido.
Demasiadas obligaciones, demasiada exigencia, demasiada presencia para los demás, sin espacio para el sentido de todas esas demandas. En esos casos, el chi se agota no por defecto, sino por dispersión. Se ha gastado en exceso, se ha repartido sin medida, como una lámpara que ha estado demasiado tiempo encendida sin ser cuidada o apreciada. Otras veces el origen, como decíamos antes, es una carencia prolongada. Carencia de aliento adecuado, de descanso, de afecto, de sentido. El organismo no ha recibido lo que percibía como propio sostén. No ha tenido con qué restaurar su impulso. El bazo, el riñón, el corazón, todos pueden entrar en déficit si no se nutren a su tiempo. Pero más allá del órgano afectado hay una sensación común. La persona siente que ha estado viviendo desconectada, como si el mundo no le hubiera dado espacio, como si no le hubiera dado retorno. También hay fatigas que nacen del estancamiento. La energía está ahí, pero no puede circular. Se ha bloqueado. Se ha encapsulado en emociones no expresadas, en decisiones no tomadas, en dolores no digeridos. En estos casos el cansancio no es tanto por falta de fuerza, sino por la tensión que supone contener lo que no fluye. Se acumula presión interna y con ella pesadez, somnolencia, irritabilidad. Y no se puede dejar fuera una causa aún más sutil. La desvinculación progresiva de uno mismo con el mundo que habita. Hay personas que sin grandes traumas ni enfermedades graves van perdiendo poco a poco su entusiasmo. Viven bien pero no sienten. Trabajan pero no vibran. Todo está en su sitio, pero algo dentro se ha ido apagando. Es un tipo de fatiga muy frecuente, difícil de expresar con palabras, que suele disfrazarse de astenia leve o de pereza, pero que en el fondo habla de una desvitalización, como si la persona se hubiera ido apartando, sin quererlo, apartando del tejido que la sostenía. Por eso el primer paso ante una fatiga no es poner una etiqueta, sino escuchar, porque no hay dos iguales. Cada fatiga es una historia, un relato, un desajuste. Todos representan un ritmo que se ha perdido, una relación que se ha vuelto muda. Y si el tratamiento quiere ser realmente efectivo, no puede limitarse a reponer lo que falta o mover lo que se estanca. Tiene que acompañar a esa persona a recuperar la dirección, a recordar para qué se mueve, a sentir que su esfuerzo vuelve a tener sentido. La etiología, entonces, no es solo una clasificación de causas, sino una entrada al relato de una vida. Cada vez que una persona llega con fatiga, llega también una oportunidad, la de ayudarla a reencontrar su pulso. No solo su energía, sino su posibilidad de volver a implicarse con el mundo, de volver a implicarse con los otros, de implicarse con su deseo, de volver a estar viva por dentro. Cuando una persona llega con fatiga no siempre se puede ver a simple vista que le pesa. A veces camina erguida, sonríe, a veces nos resulta difícil porque parece estar bien. Pero basta con escuchar un poco más, con afinar la mirada para notar que algo en ella se ha desconectado, que hay una parte suya que ya no responde como antes. Por eso, en la clínica es útil aprender a distinguir las distintas formas que puede adoptar el cansancio. No para encasillar, sino para afinar el cuidado. Porque cada tipo de fatiga nos muestra una dimensión distinta de la persona que se ha quedado sin sostén. Y en cada una de ellas hay algo que se puede acompañar con respeto.
con sensibilidad, con medicina. Podemos tener fatiga física. Es la más visible, la más fácil de nombrar. El cuerpo no tiene fuerza. Cuesta levantarse, caminar, sostener el esfuerzo. A veces duele, a veces se siente pesada. En muchos casos tiene que ver con debilidades digestivas, con insuficiencias de bazo, de riñón, con una recuperación incompleta tras una enfermedad. Pero más allá del diagnóstico, lo que nos muestra esta fatiga es que hemos dejado de sentirnos disponibles. Como si cada movimiento costara más de lo que vale. Cuidar esta fatiga no es solo fortalecer, sino ayudar a que la persona vuelva a confiar, que vuelva a habitar como un espacio capaz, que su cuerpo no es una carga, que su vida no es una carga. La fatiga mental no está en los músculos, sino en la cabeza. Esta es la segunda de las formas de la fatiga. Hay dificultad para concentrarse, para leer, para organizar ideas. La mente se dispersa, se fatiga con facilidad y muchas veces se acompaña de insomnio o de sensación de niebla. El corazón, el bazo, el hígado suelen estar implicados en estos casos. Pero más allá del órgano, esta fatiga nos habla de un pensamiento saturado, de una vida demasiado llena de estímulos o de una voluntad que se ha agotado intentando comprender sin poder descansar. Cuidar esta fatiga es ayudar a la persona a recuperar claridad, a soltar la exigencia, a respirar también en lo mental. Luego tenemos la fatiga emocional. A menudo se confunde con tristeza o con desánimo. Es el cansancio de sentir demasiado o de no poder sentir lo que se necesita. Sucede en personas que han estado mucho tiempo cuidando a otros sin ver el sentido de ese cuidado, viviendo crisis sin ver oportunidades de crecimiento, sosteniendo vínculos difíciles sin generar fortaleza. Hay a veces que surge simplemente por adaptarse a un entorno que no nutre. Aquí suele haber estancamientos del chi de hígado, vacíos de corazón y de bazo y una circulación emocional desajustada. Esta fatiga no habla de una afectividad que ha perdido su cauce, que se ha quedado sin lugar. Cuidarla implica devolver espacio al sentir, pero también permitir compensar. Ofrecer una escucha que no empuje es fundamental. Ofrecer una escucha que contenga. Luego tenemos la fatiga sensorial. Es menos conocida, pero cada vez más frecuente. Personas que no toleran la luz, el ruido, la interacción social, el exceso de movimiento, como si el mundo les resultara demasiado invasivo. A menudo se trata de un sistema nervioso agotado, una sobrecarga sensoperceptiva. Nos hemos desgastado en la capacidad que tenemos de ser filtro. Puede haber implicación del hígado, del corazón, del maestro de corazón, pero sobre todo hay una sensación de desbordamiento. Cuidar esta fatiga es exponer, pero con protección. Ayudar a la persona a encontrar espacios de calma, de reconexión suave, de sentido con lo que les rodea. Y luego está la fatiga vital o existencial. Es la más profunda. No siempre se expresa con palabras. Es una especie de apagamiento, de desconexión del deseo. Personas que no saben ya por qué hacen lo que hacen, que sienten que el tiempo pasa, pero no las convoca. Cumplen con sus tareas,
pero sin alegría, sin sentido. A veces se presenta como una depresión leve, a veces se presenta como una apatía resistente. No hay daño orgánico claro, pero sí un fondo de desvinculación. Aquí el tratamiento no se basa solo en tonificar, sino en acompañar a la persona a reencontrar su lugar en el mundo, a sentir que su vida vuelve a tener eco, que algo la llama desde fuera y también desde dentro. Cada una de estas fatigas puede entrelazarse con las otras. A menudo encontramos una superposición, pero cuando aprendemos a reconocerlas podemos también ofrecer un cuidado más preciso, más compasivo, porque no se trata solo de hacer que la persona rinda más, ni de devolverle la fuerza a cualquier precio. Se trata de devolverle el derecho a sentirse parte, a reconectar con aquello que incluso en medio del cansancio todavía las llama a vivir. Después de escuchar estas distintas formas que puede tomar la fatiga, uno empieza a intuir que detrás de cada cansancio hay una persona tratando de mantenerse en pie. No desde la fuerza bruta, sino desde lo que le queda de deseo, de sentido, de impulso. Y aunque esta vivencia es siempre única, como terapeuta necesitamos herramientas que nos permitan traducirla, acompañarla, que nos permitan tratarla con precisión. Aquí es donde la medicina tradicional china ofrece un mapa muy valioso, porque su forma de diagnosticar no se limita a nombrar enfermedades, sino que busca comprender cómo se ha alterado la relación entre los sistemas, cómo se ha debilitado la producción del chi o su circulación o su capacidad para sostener el ánimo, la acción y su capacidad para la recuperación. Cada síndrome que vamos a ver a continuación es una forma distinta de perder resonancia, una forma concreta en la que hemos dejado de dialogar fluidamente con nosotros mismos y con el mundo. Pasar del relato a la diferenciación del síndrome no significa abandonar la dimensión humana. Al contrario, significa poder afinar el cuidado. Saber si el cansancio nace de una digestión que no transforma, de una voluntad que se agota, de un hígado que aprieta por dentro, de un riñón que ya no alcanza a sostener la vida. Cada diagnóstico es en el fondo una propuesta para ayudar a la persona a volver a sentirse viva. Vamos a entrar entonces en los principales síndromes que provocan fatiga. Recordar que no es la intención de crear etiquetas cerradas, sino como formas de leer lo que la persona intenta decir cuando ya no puede más. Uno es el vacío de chi del bazo, la fatiga de quien ha sostenido demasiado sin poder reponer. Cuando el chi de bazo está en vacío, la persona suele describir una fatiga constante que empeora con el esfuerzo físico o mental y que no mejora con el descanso. Es un tipo de cansancio que no tiene picos ni remisiones claras, está ahí desde que empieza el día y se arrastra hasta el final. Muchas veces se acompaña de digestiones pesadas, de hinchazón abdominal, de heces blandas o de sensación de plenitud tras comer, aunque sea ligeramente. También pueden aparecer falta de apetito, sensación de frío en las extremidades y una tendencia al abatimiento suave pero persistente. Desde el punto de vista de la fisiología, el bazo es el sistema encargado de transformar los alimentos y los líquidos en recursos de chi y sui. Es una función de fabricación endógena. Requiere presencia, regularidad y estabilidad. Cuando esta función falla, el organismo no puede producir suficiente vitalidad para sostener el día a día. Pero más allá de la fisiología, este síndrome suele hablar de personas que han pasado mucho tiempo sosteniendo el mundo sin ver cómo se alimenta de ese cuidado,
de esa dedicación. Es común encontrar este vacío en quienes han vivido bajo presión constante, con exceso de responsabilidades, sin tiempo casi para darse cuenta. Personas que han dado más de lo que perciben, que han recibido, que han priorizado las tareas por encima del valor de cada una de ellas, que han comido rápido, dormido poco y seguido adelante a pesar del cansancio. A veces son madres, a veces nos lo encontramos en cuidadores, en docentes, en estudiantes muy exigidos, en trabajadores entregados. La imagen es la de alguien que ha ido perdiendo su sustancia por el camino, como una tierra que ha dado demasiadas cosechas sin poder regenerarse. Si nos fijamos, podemos identificar en las personas si tienen un vacío de chi de bazo. El rostro suele mostrar una expresión de agotamiento. Es un agotamiento leve pero continuo, sin dramatismo. Hablan con facilidad, a veces con cierta dificultad para sostener el hilo, pero son muy suaves. Sus pulsos son débiles, especialmente en la posición derecha media, y la lengua puede mostrarse pálida, hinchada, con marcas dentales en los bordes y una capa blanca o levemente húmeda. No siempre dicen que están tristes, pero uno siente que algo en ellas se ha ido desinflando lentamente. La fatiga por vacío de chi de bazo no es solo una debilidad funcional, es una forma de desnutrición existencial. Lo que está en juego no es únicamente la capacidad del sistema digestivo para transformar el alimento, sino la posibilidad misma de sentirse nutrido, de sentirse sostenido y contenido por la vida. La persona no solo está cansada, está desvitalizada. Se ha quedado sin base, sin respaldo, como si sus reservas ya no bastaran para sostener ni el cuerpo, ni el ánimo, ni el deseo. En muchos casos, este vacío aparece en personas que han vivido demasiado tiempo al servicio, sin tiempo ni espacio para atender al valor de ese servicio. Es una fatiga que no estalla de golpe, sino que se instala lentamente como una tierra que se va agotando cultivo tras cultivo, sin descanso, sin abono. Son personas que han hecho mucho, pero que han dejado de recibir, que han asumido más de lo que podían cargar, sin que nadie les dijera, ya basta, es suficiente. Todo lo que haces es de grandísimo valor. El chi del bazo necesita regularidad, necesita calma, necesita calidez, pero también necesita confianza en que el cuidado es mutuo. No basta con comer, hay que permitirse recibir. Y esa es muchas veces la herida en estos casos. Se ha aprendido a resolver, a resistir, pero no a nutrirse, a descansar, sin culpa. Esta condición nos habla entonces de una fragilidad que no es solo fisiológica, sino también emocional y relacional. Una dificultad para interiorizar lo que nutre, para apropiarse del sostén. Esta es una fatiga que pide recuperar la relación con lo esencial. Volver a cocinar, a comer con atención, a respetar los horarios, a elegir lo que reconforta. No como una dieta impuesta, sino como un ritual de reencuentro con la sencillez de la vida. El acto de comer puede volverse aquí profundamente terapéutico. No solo por lo que aporta, sino por lo que reconstruye en el vínculo con uno mismo. Cada comida puede ser un gesto de reparación, una forma de decir el cuidado es esencial. Pertenezco
a algo nutritivo. En consulta, estas personas a menudo necesitan más que fórmulas tonificantes, puntos de apertura, como 6 de bazo, 36 de estómago, 20 de vejiga. Pero también necesitan permiso. Permiso para descansar, para recibir ayuda, para no estar siempre en pie. Necesitan recuperar una voz que no sea solo la del deber, sino también la del cuidado, la de la riqueza de haber hecho lo que había que hacer. Y necesitan que ese permiso venga también de fuera, de una mirada que no las empuje a ser fuertes, sino que les diga que es momento de recoger todo lo cosechado, de volver a darnos cuenta de ese valor, de cómo nos hemos nutrido de verdad. El bazo no solo transforma comida en energía, también transforma presencia en sostén. Y cuando el chi de bazo se recupera, no solo vuelve la fuerza, vuelve el color a la piel, el calor a las manos, la capacidad de digerir la vida, la capacidad de no quedarnos constantemente sin aliento. Vuelve la alegría tranquila de quien se siente en casa, aunque sea por dentro. Vuelve la dulzura. Esa dulzura que no es emoción, sino estado del cuerpo cuando se siente por fin alimentado, respetado, en paz. Otra de las condiciones más importantes es el vacío del yang de riñón. Este es el cansancio de quien ha perdido el fuego que le mantenía en pie. Es una de las formas más profundas de fatiga. Es un tipo de agotamiento que no se alivia con el reposo ni se activa con la voluntad. Hay una sensación de frío interno, de desánimo que no se puede sacudir. No se puede sacudir como si algo esencial dentro de la persona se hubiera ido apagando lentamente. Este cuadro suele instalarse con el tiempo y cuando aparece da la impresión de que la vida ha perdido parte de su empuje. En términos clínicos, el riñón es la raíz de todos los órganos. Su yang representa el calor que da inicio a toda transformación, el fuego que enciende el movimiento y mantiene la caldera funcionando. Cuando ese fuego disminuye, el cuerpo entero pierde su impulso básico. En esos casos la temperatura desciende, el metabolismo se enlentece, los líquidos se estancan, la voluntad decae. La persona experimenta un cansancio que viene como de muy hondo y viene acompañado de sensación de frío en la zona lumbar, en las extremidades, necesidad urgente de calor, deseo de acostarse, misiones claras y frecuentes, a veces incluso disminución del deseo sexual. El rostro puede estar pálido, los pulsos profundos y lentos, y la lengua parecer hinchada, pálida, con capa blanca y húmeda. Pero más allá de lo fisiológico, este vacío habla de una pérdida de arraigo, de una desconexión con las fuerzas que sostienen el impulso. Personas con esta condición suelen haber pasado por largos periodos de desgaste, de sobrecarga, de abandono emocional o incluso físico. A veces han vivido muchas pérdidas y han tenido que resistir sin apoyo suficiente. Otras veces simplemente han ido apagándose sin ruido como una brasa que se va consumiendo en silencio. No hay estallido emocional ni conflicto abierto. Hay una retracción progresiva. Es como si la persona ya no se sintiera llamada a sostenerse, como si la vida por dentro se hubiera vuelto fría. Esta condición suele aparecer con la edad, aunque no tiene dependencia de ella. También puede verse en personas jóvenes que han quemado su energía a destiempo, que han vivido con exceso, sin cuidado o sin raíces.
La vida moderna, con su velocidad, sus exigencias y su desconexión con los ciclos naturales, favorece este tipo de agotamiento. Es una fatiga que no se cura con más esfuerzo. Es una fatiga que se cura con retorno, con abrigo, con reencuentro. El tratamiento de un vacío del yang de riñón no se limita tampoco a técnicas clínicas, aunque es fundamental el uso de moxa en puntos como 3 de REMAE, 4 de TUMAE, 23 de vejiga. Porque la causa profunda de esta fatiga no es solamente orgánica. Por eso, como hay también un síntoma de vitalidad, tenemos que considerar que se ha perdido el fuego que permite sostener el movimiento. El fuego que permite sostener la presencia, la voluntad de vivir. Y ese fuego no se enciende desde fuera, se despierta desde dentro. Con tiempo, con cuidado, con dirección, con carácter, con propósito. Para que una persona empiece a salir de este agotamiento, hace falta más que calor físico. Hace falta volver a encontrar una razón íntima para moverse. Algo que no sea urgencia ni mandato externo, sino un impulso que brote desde el interior. Pequeño, pero propio. A veces es una práctica diaria muy simple. Cuidar una planta, salir al sol, escribir unas líneas, preparar el desayuno con intención. Pues estas actividades repetidas con constancia empiezan a reconstruir el ritmo perdido. Como si cada gesto cotidiano fuera un trozo de leche que alimenta la brasa que aún queda viva, muy, muy viva y muy, muy adentro. El primer cambio interior que suele necesitar la persona es el permiso para ir más despacio, para dejar de vivir en guerra con su lentitud. El yang de riñón no se recupera a golpes de voluntad, sino a través de un recogimiento honesto. La persona necesita aprender a no juzgar su fatiga como un fracaso, a dejar de compararse con los demás, a respetar el tiempo que su cuerpo necesita para volver a calentarse. Este respeto profundo hacia su estado es ya en sí una medicina, porque le permite salir del círculo vicioso de culpa, exigencia y agotamiento, entrar en una relación distinta con su propia raíz. El segundo cambio, más profundo aún, es reencontrar el deseo de estar. No el deseo impulsivo o eufórico, sino este anhelo más, se podría decir hondo, que tiene que ver con habitar el mundo de una forma íntima, sencilla, verdadera. A veces lo que ha enfermado no es el cuerpo, sino la dirección de la vida. Y recuperar el yang no será solo recuperar fuerza física, sino también recuperar pertenencia. Volver a sentirse parte de algo que merece la pena sostener. Este proceso puede tardar. No siempre es lineal. Hay días en los que todo parece empeorar y otros en los que de pronto se siente un pequeño impulso, una pequeña alegría sin motivo, un pequeño calor. Como si algo se estuviera encendiendo por dentro. Es importante que quien acompaña esté atento a esos indicios y sepa nombrarlos, que sepa celebrarlos, sostenerlos sin forzar. Volver a encender el riñón implica también aceptar que hay cosas que ya no pueden seguir como antes, que hay ritmos, hay hábitos, hay formas de vida que deben cambiar. No por debilidad, sino por fidelidad a lo que el cuerpo está diciendo. A veces la recuperación del yang exige soltar cargas, alejarse de entornos hostiles temporalmente, reordenar prioridades. Es un camino de vuelta a la raíz y toda raíz necesita silencio, lentitud, profundidad, oscuridad. Cuando se trata un vacío de yang de riñón, se está ayudando a la persona a volver a ser hogar para sí misma, a recuperar la dirección de su vida desde un lugar más cálido.
más íntimo. Y cuando eso empieza a ocurrir, aunque sean gestos mínimos, uno puede ver que el color vuelve poco a poco a la piel, que los ojos se encienden, que el paso se afianza, no por fuera, sino por dentro, como quien ya no vive a la intemperie, sino que ha vuelto a habitarse. Otro de los síndromes, otra de las condiciones es el vacío de sangre del corazón. Es el cansancio de quien ha perdido la hondura del sentir. Hay formas de cansancio que no se manifiestan en los músculos ni en la respiración, sino en la manera en que la persona se relaciona con su propia vida interior. Son cuadros en los que no hay dolor agudo ni signos llamativos, pero sí una sensación constante de desánimo, de dificultad para alegrarse, para emocionarse, para recordar qué era eso que alguna vez nos daba sentido. Esta es la fatiga del vacío de sangre de corazón. Una fatiga que no apaga, pero que deja el alma sin habitación. Clínicamente, la sangre del corazón es la base que nutre el Shen, es decir, la conciencia, el ánimo, la capacidad de sentir y de conectar emocionalmente con el mundo. Eso es el Shen. Cuando esta sangre se vuelve insuficiente, el Shen se queda sin anclaje, como una luz que vacila. La persona puede parecer tranquila e incluso funcional, pero en su interior hay una sensación de vacío. No necesariamente tristeza, sino una especie de distancia afectiva con lo que vive. Como si todo le llegara con un poco de retraso, como si le faltara color a la vida. Los síntomas más comunes incluyen insomnio o dificultad para conciliar el sueño o que el sueño es ligero, con muchos despertares. Palpitaciones suaves pero molestas, ansiedad, pérdida de memoria reciente y una expresión general de dispersión suave. Cuando miramos de manera objetiva, la lengua suele ser pálida, delgada, a veces con una punta más roja si hay agitación, y los pulsos son finos. Puede haber también sequedad de piel, leves mareos o menstruaciones escasas si estamos hablando de una mujer. Pero más allá de los signos, este síndrome revela una historia más honda. La historia de una persona que ha vivido mucho por fuera, pero poco por dentro, que ha sido funcional, eficaz, resolutiva, pero que ha tenido poco tiempo o poco espacio para estar consigo misma, para sentir, para cultivar vínculos que la nutran. A veces, como habíamos visto antes, son personas que han cuidado mucho de otros, que han pasado largos periodos solas o que han vivido experiencias de dolor afectivo que las llevaron a cerrarse. Y esto se vivió no como una decisión, sino como defensa. El vacío de sangre de corazón es en el fondo un agotamiento del sentir. La persona ya no encuentra alegría en lo que antes le conmovía. La vida sigue, por supuesto, pero no toca, y con el tiempo esa desconexión se vuelve costumbre. Ya se deja de soñar, ya no se desea con intensidad. Se duerme mal, el mundo empieza a sentirse ajeno. En medicina china tradicional, la sangre, xue, es mucho más que un fluido. Es una sustancia viva, es una de las más profundas, es una sustancia íntima, es el vehículo del alma en el cuerpo. Lo que da peso a la consciencia, lo que le permite que el sentir no se evapore, lo que da continuidad a los pensamientos y a la capacidad de moverse. Por eso cuando la sangre está en vacío se pierde densidad. El Shen, el espíritu de corazón, ya no tiene dónde posarse. Se vuelve errante, se agita, se dispersa. Es como si su vivir se volviera demasiado liviano,
demasiado expuesto al viento. El corazón es el trono del Shen, el centro donde se unifican la emoción y el pensamiento. Pero ese centro solo puede sostenerse si la sangre lo nutre con suavidad y profundidad. La sangre es también una memoria del cuerpo. Guarda la historia emocional de la persona. Por eso, cuando escasea, no solo se debilita la fuerza, se debilita también el deseo de vivir. En el vacío de sangre del corazón se siente la ausencia de algo íntimo que antes protegía por dentro. El mundo verdaderamente no ha cambiado, pero ya no conmueve. La persona se nota extrañamente ausente de sí, como si estuviera de paso en su propia vida. Es una de las señales más delicadas de este síndrome. No el dolor, sino la lejanía. Recuperar la sangre entonces es reconstruir el nido del alma. Es volver a tener con qué sostener los sueños, con qué habitar el cuerpo, con qué mirar al otro y emocionarse. El tratamiento con Shue Bueis como 7 de corazón, 15 de vejiga o 14 de Renmae busca eso. Pero también invita a la persona a recuperar profundidad en su vivir. Esa invitación no se logra con prisa. Hace falta tiempo, alimento adecuado, descanso real, vínculos que sostengan. Hace falta arte, naturaleza, rituales sencillos. Hace falta belleza, porque la sangre también se nutre de belleza, de las cosas que nos tocan sin hacernos daño y nos iluminan. La belleza es en cierto modo sangre para el alma. Cuando la sangre del corazón empieza a recuperarse, se nota en la mirada. Esta vuelve a brillar con suavidad. En la voz ya no notamos temblor. En la forma en que la persona vuelve a recordar lo que amaba, nos dice que está viendo un estímulo creciente. Y entonces uno comprende que cuidar la sangre no es solo una cuestión de medicina, es un acto de respeto. Es decirle a la persona que tu vida merece profundidad, tu sentir merece sostén y tu alma un lugar donde pueda quedarse. Tenemos también el vacío de yin de riñón. Este es muy característico, es el cansancio de quien se ha ido consumiendo desde dentro. Hay una forma de fatiga que no es visible, que pesa en cada respiración. Una sensación de haber perdido lo profundo, lo que calma, lo que enfría. Es un cansancio que se produce muy dentro, que no se calma con el sueño y que deja la sensación de estar envejeciendo sin haber vivido lo suficiente. Ese es el vacío de yin. El yin de riñón es la sustancia esencial que sostiene la vida desde sus raíces. Es el agua que enfría el fuego, el sustrato que permite descansar sin disolverse. Cuando ese yin se agota, la persona comienza a secarse por dentro. El cuerpo se calienta sin razón, aparece sudor nocturno, insomnio, irritabilidad, vértigos, acúfenos, aparece dolor lumbar. Puede haber sequedad de garganta, sofocos, ansiedad sin causa clara. La lengua suele estar roja, delgada, a veces sin capa. Los pulsos son finos y rápidos. Pero más allá de los signos, la persona está desprotegida frente al tiempo. Como si el calor del mundo la desgastara sin que nada la pudiera reparar. Es la sensación de que se está viviendo con una llama que ya no tiene aceite. Este tipo de vacío aparece muchas veces tras periodos prolongados de desgaste sin descanso. Ejemplos son las enfermedades crónicas, las noches mal dormidas durante años, la ansiedad sostenida, algo que sucede mucho, los duelos emocionales intensos y mantenidos.
pero también puede instalarse sin una causa clara en personas muy sensibles que se han entregado sin medida, sin reservarse agua para sí. El vacío de yin no es una falta de energía inmediata, sino de lo que da profundidad y contención a esa energía. Por eso, estas personas muchas veces parecen activas, parecen lúcidas, pero están rotas por dentro. Les cuesta parar, pero ya no pueden sostenerse. Hay fuego en la superficie y hay vacío en el fondo. Una inquietud que no se calma. Hay una dimensión que se vuelve central en el vacío de yin de riñón. Y es la relación que la persona mantiene con el tiempo. No el tiempo de reloj, sino el tiempo endógeno, el tiempo interno, el tiempo que se necesita para dormir profundamente, para digerir una emoción, para que la vida se asiente. El yin de riñón está íntimamente ligado a la profundidad del tiempo. Es lo que permite enraizarse, sostenerse. Cuando ese yin se agota, la persona se vuelve prisionera de un tiempo acelerado que ya no puede detener. El cuerpo se mantiene despierto cuando debería dormir. La mente gira cuando todo pide recogimiento. Es un cuerpo que ha perdido el ritmo de lo profundo. Este vacío aparece en personas que han vivido como si no tuvieran tiempo. La vida moderna fomenta esta lógica de urgencia, pero el riñón necesita lentitud, necesita un tipo de tiempo que ya no es frecuente, el tiempo de madurar por dentro. Recuperar el yin de riñón es aprender a volver a vivir con tiempo, volver a dormir sin culpa, a comer sin prisa, a respirar sin ansiedad. Este síndrome nos obliga a preguntarnos no solo qué hacemos con nuestro cuerpo, sino qué tipo de tiempo le damos. En consulta, estas personas necesitan que el tratamiento no solo las tonifique, sino que las contenga, que las saque del tiempo hostil. Cada aguja, cada palabra puede convertirse en una pausa. A veces, más que activar el cuerpo, hay que proteger el ritmo, porque lo que se ha perdido no es solo sustancia, es la intimidad con el tiempo que permite sostener sin exigencia. El yin no se repone a la fuerza, se cultiva suavemente. Se necesita calor, sombra, silencio y sobre todo tiempo. Cuando el yin de riñón empieza a volver, se percibe en cómo la persona empieza a respirar más hondo, a moverse sin tensión, como si algo en ella hubiera recordado cómo era vivir sin tener que huir del presente. Y tal vez eso sea lo más importante, enseñar de nuevo a quedarse, no en un lugar físico, sino en un estado, en una forma de estar en el mundo que reconozca que en lo lento también hay vida. El estancamiento de chi de hígado es muy habitual en la fatiga. Es el cansancio de quien ha dejado de fluir consigo mismo. Hasta ahora hemos hablado de fatigas que nacen del vacío, pero no todas las fatigas vienen de la insuficiencia. Algunas nacen del exceso de tensión, de contención, de energía acumulada que no puede expresarse y son capaces de mantener este estado. Entre ellas está el estancamiento de chi de hígado. Es uno de los patrones más frecuentes de fatiga. Este tipo no se debe a que falte energía, sino a que la energía no puede circular. El chi de hígado, encargado de mantener el libre flujo de las emociones, pierde su capacidad de expansión. El resultado es una sensación de fatiga contradictoria. La persona, por un lado, se siente cansada, pero también inquieta. Le cuesta descansar, pero no tiene fuerza sostenida. Clínicamente, los signos pueden incluir distensión en el pecho, los costados, suspiros frecuentes, cambios de humor, eso es muy habitual, irritabilidad. Os podéis imaginar la sensación de frustración, sensación de nudo en la garganta, irregularidades menstruales, si hablamos
de una mujer. La fatiga es fluctuante y empeora con el estrés emocional. La lengua puede estar levemente roja en los bordes y los pulsos son de cuerda y tensos. El estancamiento de hígado nos habla de una persona que ha dejado de fluir consigo misma, que ha tenido que contener su deseo, su rabia, su necesidad de cambio. Son personas que han vivido demasiado tiempo adaptándose pero reprimiendo, sosteniendo el tipo, podríamos decir. Esta fatiga no viene de lo que falta, sino de lo que no se pudo expresar. Es un cansancio que se cuece por dentro en la hiperactividad. Se acumula en los músculos, en el pecho, en el rostro, en la voz. A veces se manifiesta como un estado de ánimo irritable, otras, las menos, como una tristeza sin llanto, como una sensación de insatisfacción permanente. El tratamiento con Xue Buis, como 3 de hígado, 4 de intestino grueso, 34 de vesícula biliar, se orienta a desbloquear, a suavizar. Pero igual de importante es la actitud terapéutica. Ayudar a que la persona reconozca lo que ha estado conteniendo, sin miedo a romperse. El estancamiento del hígado es uno de los síndromes más comunes en este tiempo porque vivimos en una cultura que no permite detenerse, pero tampoco permite expresarse. Cuando el chi de hígado comienza a desbloquearse, no se siente como un aumento de energía, porque energía ya hay, se siente como un alivio, como un suspiro largo, como si recuperáramos elasticidad. Y la persona puede empezar a moverse, no por obligación, sino porque algo dentro ha vuelto a encontrar sentido. Porque esta es una fatiga que no se resuelve descansando, sino fluyendo. A veces cuando una persona llega diciendo que está cansada, lo dice como si fuera algo leve, pero basta con sentarse a escuchar un poco más para notar que ese cansancio lleva tiempo hablando. Que hay en esa fatiga una memoria acumulada, un rastro de cada paso dado, de cada noche mal dormida, de cada responsabilidad asumida sin tregua. La fatiga en muchas personas es una biografía silenciosa. Guardamos la cuenta de todo lo sucedido, no como un castigo, sino como un modo de protegernos y también de crear experiencia e historia. Cada esfuerzo, cada vivencia deja una huella. Cada vez que hemos seguido adelante cuando ya no podíamos, el cuerpo hace un registro. Y este registro no se borra fácilmente. Está en los músculos, en la respiración, en la manera en la que se tensan los hombros. La mente también lo sabe, aunque a veces haga esfuerzos por negarlo, por reprimirlo. Sabe cuántas veces nos hemos abandonado nosotros mismos. Y cuando cuerpo y mente han acumulado demasiado sin ser escuchados, aparece la fatiga. No como fallo, sino como mensaje, como forma última de decir, hasta aquí. En medicina china no se concibe el ser humano como una máquina que falla, sino como un sistema vivo que responde a todo lo que vive. Y la fatiga nos dice que hemos ido más allá de nuestras reservas o no hemos mirado el valor de su uso. Que hemos vivido sin tiempo para restaurarnos o que el tiempo no ha sido vivido con sentido. Por eso tratar la fatiga no es solo reequilibrar funciones, es escuchar lo que ha quedado acumulado, es honrar lo que se ha sostenido en silencio, es reconocer que aunque no hablemos con palabras, todo el tiempo hemos intentado expresarnos. Hemos necesitado descanso, sí, pero también cuidado, coherencia, verdad. Porque cada paso dado, cada decisión tomada, cada
vínculo perdido deja una huella. Y en algún momento, cuando ya no puede seguir sin quebrarse, el cuerpo habla a través del cansancio. Y en ese momento, como terapeutas, estamos ante una historia, y si sabemos acompañar ese relato con respeto, la fatiga puede empezar a transformarse. No desaparece de golpe, pero deja de ser una carga muda y empieza a ser un hilo del que tirar para volver a uno mismo. Hay un momento en todo proceso de recuperación en el que uno se da cuenta de que no se trata de hacer más, sino de parar, de detenerse, de permitir que el cuerpo por fin pueda hablar sin ser interrumpido. Y es ahí donde comienza otro tipo de medicina. Una medicina que está en el acto íntimo de volver a percibir. Porque tenemos que considerar que la fatiga puede ser una puerta, una entrada hacia lo que hemos dejado de sentir. Habitar la fatiga no es resignarse a ella, es reconocerla. Es quedarse un poco más en ese lugar donde ya no se puede seguir como antes. Y entonces empezar a escuchar lo que pide ese cansancio. Habitarla es también volver a percibir, volver a sentir el aire en la piel, el ritmo de la respiración, el calor de una taza en las manos, el peso del propio cuerpo. Porque es en ese contacto íntimo con lo sutil donde empieza a reactivarse el vínculo, donde uno empieza a sentir que está, que existe, que puede estar en el mundo sin estar obligado a rendir. Y eso es un acto inmenso, porque cuando la persona fatigada se detiene y se permite sentir con suavidad, está devolviendo a su cuerpo la dignidad del habitar. Le está diciendo: no eres una máquina, estás vivo y sentirte es parte de la cura. La medicina china tradicional siempre ha sabido que el chi se cultiva cuando hay presencia. Se reorganiza cuando el cuerpo vuelve a encontrar una forma de estar en sí mismo sin violencia. Y esa reorganización empieza muchas veces con algo muy simple: parar, sentir y dar valor. Parte del trabajo terapéutico es volver a confiar en esa percepción. Verla como una aliada. Ver el sentir como guía, la lentitud como camino. Si se atraviesa ese umbral con cuidado, entonces aparece algo que no estaba antes, una forma distinta de energía. No más cantidad, sino otra cualidad. Una energía que brota del contacto con uno mismo. Esto viene de haber aprendido a estar, a sentir, a habitar el cuerpo, la vida, a habitar el mundo otra vez. Hemos hablado mucho de la fatiga, de sus síndromes, sus causas y sus formas, no de todas, pero sí de las más importantes. Y más allá de todo eso, hay algo que esta charla ha querido recordar: que la fatiga no es un enemigo a vencer, sino una llamada, una forma que tiene la vida de avisarnos de que nos hemos perdido en el camino, de que hemos dejado de habitar lo que hacemos. Y esa llamada, si sabemos detenernos, si aprendemos a escuchar con respeto y con tiempo, puede convertirse en maestra, en guía, en una frontera que nos obliga a mirar la dirección de nuestros pasos. Porque tenemos que considerar que curar es también volver a conectar, es también volver a sentir, a mirar con honestidad lo que hemos vivido y lo que hemos perdido. Curar es crear espacio para que el cuerpo vuelva a confiar, para que el alma vuelva a cantar, para que el deseo vuelva a encontrar su cauce. El chi
esta palabra tan central no es energía, es vínculo, es relación. Es el movimiento que ocurre cuando algo dentro de nosotros responde a algo fuera de nosotros. Cuando respiramos con el mundo, cuando sentimos que lo que hacemos tiene eco. La fatiga es la experiencia de cuando ese vínculo, ese chi, deja de estar, deja de moverse. Y por eso el tratamiento más profundo no es solo tonificar o desbloquear, es ayudar a la persona a volver a resonar, volver a habitar su cuerpo, volver a estar en sus gestos. Es volver a escuchar su ritmo. Es volver a decir que sí, aunque sea suavemente, aunque sea con dudas, a la vida que tiene delante. No como antes, no como imposición, sino como un nuevo comienzo. Como quien después de haber estado mucho tiempo afuera de sí, empieza de a poco a regresar. Y tenemos que considerar que en ese regreso se descubre de nuevo. No por lo que podemos hacer, sino por lo que podemos sentir, por cómo podemos estar, por el modo en que se puede vivir. Esta vez, en lo que vive. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Nos vemos en la próxima clase.